nos quedamos, ingenieros? Calculamos un vector resultante. ¿Mandé? Calculamos un vector resultante. Perfecto. Sí, ya me corrijo. Sistema de fuerzas, ¿verdad? Sí. Perfectísimo. Vamos a continuar entonces. Bien. ¿Qué página era, ingenieros? 778. 778. Este no está acá. Bien. Muy bien, entonces el que hicimos fue ese, ya hicimos, ¿qué número fue? 31. 31. Perfectísimo. Muy bien. Vamos entonces a continuar con esto. Aquí hay más ejercicios, inténtenlos hacer. Miren, vamos a hacer 35. Vamos a hacer 35. Voy a ponerle más grande aquí. Dice, encuentran los vectores, fíjense, los vectores, aquí lo pone en plural, que son paralelos a la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrada en el punto 2,4. ¿Sí? Bueno, a ver, ya sabemos esto, la función es una parábola, la parábola es una función continua. ¿Sí estamos de acuerdo? Es una función continua, entonces en cualquiera de sus puntos es derivable. Acuérdense que para que una función sea derivable debe de ser una función continua. Y si es derivable quiere decir que en todo su dominio tiene derivada, ¿verdad? Y la derivada es la pendiente de la recta tangente en la curva en un punto. Bueno, entonces, aquí nada más nos piden el 2,4. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? Bueno, a ver, de una vez para que no perdamos tiempo. Habíamos podido traerles el regalo. Es un. ¿Cuál tiene una paleta? Sí, es un. A las paredes están abajo. Ahí se los van pasando, por favor. ¿Vale? Bien. A ver, entonces. Dice. Podemos cambiarle de aquí. De aquí, miren. Desde aquí. Bueno. Regresamos para acá. Tenemos la función, la parábola, y igual a x cuadrada, el punto es 2,4. ¿Sí? ¿Sale? Bien, vamos a dibujar la parábola, Julián. Bueno, que ya lo van a hacer ya. La parábola así rapidito. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Es un chocolate y una paleta, ¿eh? No voy a agarrar más uno. Ah, y eso no llora nomás para que para los demás. Pero es uno y uno, no uno o uno. ¿Sí se entendió, no? O sea, son dos. ¿Sí? Oigo. Bueno, más o menos así está mi parábola. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Ok. Y el punto, que incluso se llama punto de tangencia, es este 4. Ah, no, estoy mal. Estoy mal. Es 2,4. Sube hasta acá arriba. ¿Qué pasó? Acá también. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Más o menos. Entonces, este es el punto 2,4, que si yo me acuerdo de mi clase de cálculo diferencial se llama punto de tangencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la recta tangente, ¿verdad? La recta tangente. Vamos a suponer que es así. Pero yo no quiero la recta tangente. Yo quiero dos vectores unitarios que son paralelos a ella. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos entonces? Bueno, esos vectores unitarios vamos a llamarle U. Acuérdense que esta se llama y igual a x cuadrado. ¿Sí? Ese vector unitario, ¿a qué es igual? Pues es igual a coseno de
alfa coseno de beta. ¿Sí o no? Si lo veo con los cosenos directores. Si lo veo con los cosenos directores. Si yo lo quiero ver como mi clase de la prepa, ¿verdad? Sería coseno de alfa, seno de alfa. ¿Sí se acuerdan? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Nada más se quedamos hay que acostumbrarnos con este cuate. Bueno. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que vamos a suponer que este es ese vector unitario. Bueno, voy a tratar de hacer paralelo. ¿Verdad? Más o menos. Entonces, aquí está este ángulo que yo le estoy llamando ahí teta, pero debería de ser alfa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué debería de ser alfa? Porque acuérdense que, bueno, si ya lo quiero ver como director, pues manejo alfa y beta. Entonces alfa es el ángulo que forma con respecto al eje X, ¿verdad? En sentido, dirección positiva, sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Creo que ya se brincaron acá el ingeniero. ¿Ya te brincaron, verdad? De los dulces que ya la pasan. A ver, ahorita que se lo pasen para acá. Bien, entonces, pues ahí está. Como el vector unitario son dos, porque dice los vectores unitarios, ¿qué significa los? ¿Por qué los? Ya lo comentamos. ¿Por qué los? Ahí déjalo mientras ahí, mira, por si llega. ¿Por qué los? ¿Ya todos les tocaron? Es paleta y chocolate. ¿Y la paleta? Esa paleta no me gusta. ¿No te gusta con chile? Pues es la más buena. Pues es que yo escogí esa porque era... Bueno, ahora que otro chocolate. Ahorita lo voy a terminar. Ok. Sí, a lo mejor el ingeniero, sí, eso puede ser una alérgico picante, ¿no? No, sí me gusta, pero esa paleta no. ¿No? ¿Qué sabe qué? No, más bien. Pues yo las he probado y están buenísimas, ¿no? Están así y luego con el chilito. Bueno, te agarras un poquito. Bien. Entonces, ¿por qué los? ¿Por qué los? Porque recuerden que hay uno en un sentido y hay otro en sentido contrario. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, fíjense bien, esto es algo importante. Y aquí, creo que aquí ya lo comentamos, aquí tenemos que ponerle un más menos. Sí dijimos eso, ¿verdad? Un más menos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno va en un sentido y el otro va en sentido contrario. Cuando nos habla de los, o sea sean dos. Si nos habla de uno, pues vamos a tomar el positivo. Y ya ese sentido pues nos lo va a dar el ángulo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, pues aplicamos, tenemos que sacar este ángulo. ¿Y ese ángulo cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos ese ángulo? Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos los por donde pasa el punto de la tangente y, o sea, sería 2 x y 4 y digamos aplicamos la ley del tangente. A ver, ahí algo que comentaste nos va a servir, pero no propiamente el teorema de Pitágoras que dijiste. No, a ver, pero sí, vamos a utilizar lo que comentaste. A ver, ¿alguien más? ¿Podríamos usar la cotangente y dividir cateto opuesto sobre adyacente? Sí, o sea, sacar la pendiente. A ver, el hecho de que sea paralelo a esta recta, la pendiente de esa recta tangente es la derivada. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? O sea, la pendiente de esta recta tangente en el punto
en el punto 2,4, ¿sí? La pendiente de la recta tangente en el punto 2,4 es pues la derivada evaluada en 2, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Y esa pendiente es, como dice su compañero, la tangente inversa del ángulo de elevación de la tangente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo saco la tangente inversa de ese ángulo, perdón, aquí estoy mal, es la tangente de alfa, ¿sí? Esta pendiente, es la tangente de alfa. Yo estaba adelantándome. Sí estamos de acuerdo en la tangente de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, conociendo la tangente del ángulo, puedo conocer el ángulo. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces vamos a sacarlo. A ver, nos dice que es la derivada en 2. ¿Cuánto vale la derivada en 2? 2x, ¿verdad? ¿Sí o no? 2x se valora en 2,4, o sea que sería 2 por 2, 4. 4 es la pendiente de la recta tangente, ¿sí o no? ¿Sí? O sea que la tangente del ángulo es 4, pero yo no quiero la tangente del ángulo, yo quiero el ángulo, que vendría siendo la tangente inversa de eso. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el alfa? Yo les recomiendo que lo saquen en modo D para que nos lo den grados. ¿Sale? A ver cuánto vale. 75.96 grados. Entonces, ¿qué significa? Significa que nuestro vector unitario, bueno, que van a ser 2, va a ser, voy a utilizar esta, ¿verdad? Si utilizo esta tengo que sacar beta, pero beta es el complemento de ese ángulo, no habría tanta bronca. ¿Sí? Pero como ya conozco alfa, pues puedo utilizar la formulita de la prepa. Entonces sería ¿quién? Coseno de 75.96 grados o más seno de 75.96 grados, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, con 4 decimales redondeando al quinto, por favor, ¿cuánto nos queda? Esto es en R, ¿verdad? ¿Mandé? ¿En Batenes? No, este es en ángulos. En modo DEC, sí. Si están utilizando 75.96, modo DEC. Sí, porque si le meten rad, va a asumir que son radianes, la calculadora y les va a sacar 0.2425. 0.2426. Sí, redondeado. Ok. ¿Y la papel de Jeff? 0.9701. 0.9701. Muy bien. Ahí está. A ver, vamos a ver más o menos a ver si es cierto. Si yo trazo, por ejemplo, este vector con el positivo, sería componente en x.24.25, casi la cuarta parte, ¿no? ¿Sí o no? Acuérdense que este es el 1. Y punto 97 en y por aquí. Bueno, entonces sería este vector, ¿sí o no? ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Si le aplico el principio de transmisibilidad, pues como que sí es tangente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos, lo estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, sí se ve que es tangente. Bueno, vamos a checarlo. A ver si ingeniero nos puedes ayudar. Moviéndole ahí, por favor, gracias. Es el capítulo 12, ¿verdad? 12.1, número 35. No, pero es 12 qué? No, 12.1 no es. 12.2. 12.2. A ver.
12.235. Uno sobre raíz de 17. ¿Cuánto es 1 sobre raíz de 17? A ver si me pueden ayudar, por favor. Punto 24, 26 más o menos. Sí. Sí. Ahí está. ¿Sí? Y fíjense, más menos, aquí está. ¿Sí lo ven o no? Mira. ¿Sí? Sí. Más menos, porque uno ve un sentido y otro el otro. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. El 36, pues es igual. Fíjense cómo me está dando una función escalar, ¿verdad? Me está dando una función escalar. A diferencia de los problemas anteriores donde nos daba 2 puntos o cosas así, aquí tenemos que aplicar esto. Bueno, miren, el 38 está bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una demostración, fíjense, el 38. Dice, se hace el punto en un segmento de línea AB que está igualmente lejos de B que de A. En pocas palabras, es el punto medio. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego dice, si A es igual a OA y B es igual a OB y C es igual a OC, demostrar que el vector C es 2/3 partes del vector A más 1/3 parte del vector B. Dice AB está 2 veces más lejos de B que de A. Yo les había dicho que era el punto medio. Miento, porque dice twice. Twice es doble. ¿Sí? Entonces corrijo. El punto está 2 veces más lejos de B que de A. Sí, no es punto medio. ¿Sí? Entonces como que se ve interesante, ¿no? ¿Cómo ven? Es como una demostración. Es un teorema, de hecho. A ver, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver. Dice, yo tengo el segmento del punto A al punto B. Recuerden que los puntos en geometría se representan con letras mayúsculas. ¿Sí? Bien, es un segmento de recta. ¿Sí están de acuerdo? Y dice, tengo un tercer punto, C, que está 2 veces más lejos de B que de A. Quiere decir que está pegado con A, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces nos dice, a ver, pero aquí nos dice, ok, ¿sí? Nos dice, si el vector A es el vector que va de O a A, y el vector B es el vector que va de O a B, y C, el vector C es el vector que va de O a C, demostrar que el vector C es 2/3 partes del vector A más 1/3 parte del vector B. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces sí se ve interesante el ejercicio. Sí se ve así medio interesantón. Vamos a cambiarle para allá si cabe. Perfecto. Bien, pero aquí tenemos que observar algo. ¿Me puedes volver a tapar, ingeniero? Gracias. Aquí hay que observar algo. Me está metiendo un punto que no estoy considerando, que es ¿quién? ¿El punto qué? Gracias, ingeniero. ¿Me está metiendo a qué punto? ¿Al punto qué? Al punto O. ¿Y quién es el O por definición? El origen. Es decir, eso lo está analizando en el plano. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no?
Entonces, vamos a suponer que yo tengo aquí el plano, este es el vector, el punto O, el origen, ¿sí estamos de acuerdo? Yo creo que esto lo vamos a tener que poner por acá, mejor, porque si no voy a tener que hacer más grande y a lo mejor no me va a caber. Vamos a hacerlo así, ¿no? ¿Sí? Este es el punto A, el punto C y el punto B. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el vector A? El vector A es este. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque es un vector posición. Y mira, es un vector posición, tiene punto inicial del origen. El vector C es este. ¿Sí o no? Y el vector B, este de acá. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien, ahí está más o menos el planteamiento del problema. De hecho, esto es un teorema, porque tenemos una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es esta. ¿Sí o no? Tenemos 3 puntos. Y todavía nos hace falta una cosa. Nos hace falta lo siguiente. Nos está diciendo que la distancia de C a B es 2 veces la distancia de C a A. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Porque nos dice, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Sí nos dice así, ¿eh? ¿Verdad? Es 2 veces más lejos de B que de A. Es el doble. ¿Sí o no? Bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le haríamos? Esta es la tesis. Esta es la tesis. Eso es lo que yo quiero demostrar. Esto vendría siendo la hipótesis. ¿Cómo le haríamos? Bueno, aquí yo como lo veo es de la siguiente forma. Yo puedo plantear estos vectores. Vector CB. El vector CB es este. ¿Sí están de acuerdo? Perdón, CB es este. ¿Sí o no? CB. El vector CB es ¿qué cosa? Su magnitud por un vector unitario. ¿Sí o no? Un vector unitario que no conozco le voy a llamar vector X unitario, X gordo. ¿Por qué X gordo? Porque no lo conozco. ¿Y por qué no lo conozco? Pues porque ni siquiera sé dónde está el punto A, el punto B y el punto C. Si están de acuerdo, es cualquiera, pero debe de reunir esas condiciones. Las condiciones de que estos cuates son colineales. Si se fijan que es una conclusión que yo saco del problema, ¿verdad? Porque si estos, el A y el B me definen un segmento, son colineales. Y luego si C es 2 veces la distancia, está en la recta, entonces son colineales. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien, entonces vamos a suponer que ese vector X es paralelo al segmento de recta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, no? Y vamos a definir otro vector. Ese otro vector, fíjense bien, lo vamos a definir como AC. ¿Y por qué AC? Para que tenga el mismo sentido que el CB. Si se fijan que el CB va para acá abajo. Entonces, este vector lo voy a definir como AC. Para que tengan el mismo sentido y pueda yo sumarlos. Claro que también los puedo sumar si van en sentido contrario, pero pues uno iría negativo, ¿sí me explico? Entonces no tendría mucho caso. Voy entonces a definir el vector AC, mira, así, ¿sí se fijan? ¿Sí se fijan que va en el mismo sentido que CB? ¿Verdad? Bien. Entonces el vector AC, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué? A su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Y quién es ese vector unitario en su dirección? El vector X. ¿Sí o no? Porque son colineales. No oigo. Aquí está el vector X, mira. X gorrito. ¿Se entiende o no? ¿No oigo? Bien. Entonces, si se fijan, aquí tengo un ¿qué?
¿Eh? Un triángulo. ¿Y puedo aplicar qué cosa? El método del triángulo para sumar, ¿no? ¿Sí o no? A ver, según el triángulo, ¿cómo estarían sumando los vectores? ¿Cómo? Rápido. Este A, ¿sí o no? Luego, a ver, para que se pudieran sumar los vectores, se tenía que cumplir ¿qué condición? Para que se pudieran sumar los vectores. Rápido. ¿Qué condición se tenía que cumplir? ¿Qué condición es necesaria? Lo hemos estado repitiendo muchas veces. ¿Cuál es la condición para que se puedan sumar dos vectores de forma gráfica? ¿Qué? ¿Vale? ¿Eh? ¿Cuál? Algo, acuérdense, algo. ¿Cuál es la condición? ¿No oigo, ingenieros? ¿No oigo? Que el punto de aplicación del vector coincida con el punto final del anterior, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa condición se cumple en qué vectores para poderlo sumar. ¿En cuál? En el A con el AC, ¿sí o no? Y luego con el CB. Como se cumple esa condición en estos cuates, van sumados. ¿Sí o no? ¿Y qué observo? ¿Qué no me ponen atención? ¿Qué? Rápido. AC y AB tienen el mismo sentido. Bueno, claro, eso ya lo comentamos, pero ¿qué podemos ver aquí? Que B es qué. Que B es qué. La resultante. ¿Por qué? Porque su punto de aplicación es el punto de aplicación del primero y su punto final, el punto final del último. Por eso es la resultante. Eso lo hemos estado repitiendo varias veces. ¿Sí o no? ¿Oigo? Entonces diríamos que ¿qué cosa? Que el vector B es igual ¿a quién? Al vector A más el vector el vector AC, ¿no oigo? El vector AC más el vector CB, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora? También podemos decir que, vamos a poner aquí, de la figura, ¿verdad? Concluimos eso, ¿sí o no? Pero también podemos concluir qué cosa, que el vector, vamos a ponerle I, que el vector A más el vector AC es igual ¿a quién? Al vector C, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque yo quiero llegar a esta tesis. Y esta tesis incluye el vector C, entonces tengo que involucrar una ecuación con esa variable, ¿sí o no? ¿Y qué ecuación va a ser? Pues esta. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No oigo? Sí. De hecho, ¿qué cosa? De hecho, podemos también plantear esta. Vamos a plantearla de una vez, seguramente la vamos a utilizar. También, bueno, y esta, ¿y qué otra? Vamos a poner aquí. Que el vector C
es igual a quién? Al vector CB, no miento, es al revés. El vector C más el CB, ¿sí o no? Sí. Es igual a quién? Al vector B. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? ¿Sas? Perfectísimo. ¿Qué hacemos entonces? A ver, pues fíjense, tenemos tres ecuaciones. La del triángulo grandote, ¿sí o no? Y la de esos triangulitos chiquitos, ¿sí o no? ¿Cuál me podría servir? Bueno, pues me va a servir la del grandote. ¿Por qué la del grandote? Pues porque involucra a todos, ¿sí o no? Entonces, esta es como quien dice la chingona, ¿sí? Y las chiquitas, pues las voy a utilizar. ¿Cómo las voy a utilizar? Muy fácil. ¿Qué creen que podríamos hacer? ¿Qué creen que podríamos hacer? A ver, ¿qué creen que podríamos hacer, ingenieros? ¿Mandé? Una sustitución. ¿Cómo? Replanteamos, por ejemplo, despejando el AC Ajá. y cambiando la B. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, el vector AC es ¿quién? El vector C menos el A, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y el vector CB es ¿quién? B menos C. ¿Sí? Y dice el ingeniero sustituirla, ¿sí o no? ¿La sustituimos? Pero el problema es que si la sustituimos, vamos a llegar a B igual a B. Sí, porque si esta la sustituimos aquí, o sea, no está mal. No está mal, pero si esta la sustituimos aquí, fíjense, se va a cancelar la A con la A y me va a quedar nada más C. ¿Sí o no? Y si esta la sustituyo, me va a quedar B menos C. Y como nada más quedó C, pues me va a quedar B igual a B, que no es cierto, que no está mal, es correcto, pero llegaríamos a nada. ¿Sí se entiende? O sea, no está mal, sí es correcto. No. Sí está bien eso, pero no nos serviría de mucho. No, hay que hacer otra cosa. ¿Le puedo borrar? ¿Sí? Bien. Fíjense bien, ya una vez que tenemos eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense bien. Yo sé que CB es 2 veces CA. ¿Están de acuerdo que aquí lo puse como CA, pero acá lo puse como AC? Porque ahí ya definí este vector. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien. Esto quiere decir, de aquí, de estas, que el vector CB, si bien es CB, bueno, lo voy a poner aquí mismo, para no estar llenando de tanta cuestión. El vector CB es ¿quién? 2 veces la magnitud de AC. ¿Sí están de acuerdo que CA es AC, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Por un vector unitario. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos?